Hola, bueno, como les había prometido, hoy les voy a contar la historia del nacimiento de Sin Límites, por qué y cómo nació. Antes de que se apague la computadora, les quiero mostrar esta foto que fue el día de la presentación acá en mi ciudad, en Coronel Suárez, cuando lo presenté oficialmente. Ahí estoy con mis 5 nietos. Bueno, ¿cómo nació la idea de publicar esta antología? Porque en realidad no es un libro, no es una novela, no es un ensayo, no son poesías, son cuentos, son 10 cuentos autobiográficos la mayoría y de la vida, de historias de la vida misma. Después hay una reflexión sobre el holocausto judío, que es un tema que a mí siempre me ha llegado mucho, no porque tuviera nada en mi sangre de judío, sino porque me sorprende, me asombra, me hace mal la crueldad humana. Y por ese lado lo enfoqué. Luego hay una semblanza hacia cuando tuvimos en la familia la pérdida de un ser querido. Después, bueno, distintos temas, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es sobre la política y la amistad. Hoy en día le decimos la grieta, ¿no? Y yo este cuento lo escribí hace muchos años y habla de dos chicas preadolescentes muy amigas. Y en el medio entra la política, sin que ellas lo sepan, sin que ellas entiendan lo que es la política. Bueno, hoy en día esa separación le llamamos la grieta, ¿no? En ese entonces, cuando yo lo escribí, no existía ese término adjudicado a la política. Bueno, después hay otro que habla sobre abuso infantil. Justamente es un cuento que también ocurrió hace muchos años. Yo lo escribí y bueno, hoy en día, desgraciadamente, para bien y para mal, sale a la luz. Es como que le hace bien a las víctimas, que una persona muy querida me dijo, no son víctimas, son sobrevivientes de un acto tan aberrante. Bueno, este cuento ahora es como que ha resurgido a raíz de todo lo que vemos por la televisión, de todo lo que escuchamos, de cómo las chicas o chicos también pueden hablar de ese tema, quizá atravesando un calvario, ¿no? Bueno, ese se llama La sospecha. Y el de la política y la amistad se llama Desengaño. Después hay un cuento que fue el primer cuento que yo escribí. Yo quería darle un mensaje a mi hijo mayor, Emiliano, porque era muy fumador. Entonces quería llegar a él desde otro lado, de otra manera, no a través del reto, ni del vas a ver lo que te va a pasar y todo eso. Entonces se me ocurrió escribirle un cuento, pero ese cuento habla de un ser real que existió. Bueno, no sabía cómo llamarlo, era la primera vez que yo escribía
y le puse un cuento para mi hijo. Y habla justamente de la adicción al cigarrillo. Bueno, después el del Holocausto judío le puse 6 millones porque habla, refiriéndome, mejor dicho, a la cifra que se maneja de las víctimas que padecieron, ¿no? en ese momento. Y la semblanza hacia esa pérdida del ser querido se denomina de día una nube y de noche una estrella. Después hay otro cuento que es muy gracioso, que es autobiográfico, que lo cuento en primera persona porque me ocurrió, o no sé si me ocurrió, o yo hice que ocurriese, pero si hoy en día a mí me dicen, tenés que hacer esto, no lo hago. Todo se fue dando causalmente para que eso pase. ¿Por qué? Porque yo tenía un sueño en mi cabeza y lo perseguí y lo logré. Lo que hice para cumplir ese sueño no se puede creer. Así que bueno, hay que leerlo, se van a divertir. Después hay otro cuento que se llama Patas de Madera. Es la historia de un mueble que nosotros teníamos en casa y bueno, los caminos que recorrió ese mueble. Después el libre albedrío. El libre albedrío es justamente el tema que se está tocando hoy en día en la Argentina, el aborto. En ese cuento yo me enfoco en las decisiones y las indecisiones de una mujer ante la situación de que ha quedado embarazada y que no quiere tener ese bebé. A lo que se enfrenta, a la culpa, a la moral, a la religión, a las discusiones con su esposo. Bueno, y justamente también en Argentina es un tema hoy en día que se está debatiendo, la legalización del aborto, que bueno, tiene sus aristas, ¿no? Y sus opiniones diversas, que no nos vamos a meter en ese tema. Ser madre es un cuento o puede ser un ensayo, puede ser una reflexión sobre lo que tenemos que enfrentar las mujeres cuando queremos ser madre, ya sea madre del corazón, ya sea madre biológica. Las cosas que queremos para nuestros hijos, las expectativas que esperamos de ellos, las culpas que a veces nos traen ciertas actitudes de nuestros propios hijos, ciertos comportamientos, el dolor ante la pérdida de un hijo, bueno, distintas cositas que habla ese cuento. Bueno, eso es lo que encierra, y después hay un cuento que se llama, que es la estrella de esta antología, que se llama Ojos Negros. Para Ojos Negros voy a hacer un video aparte, porque tiene una historia un poco más larga. ¿Cómo nació la idea de publicar o de escribir esta antología? Estando yo temporalmente viviendo en un departamento en el 2015,
le dije a mi marido, bueno, siempre lo nombro a mi marido porque es mi compañero de vida, ¿no? De casi 50 años que estamos juntos, así que él me acompaña en todo y nos hablamos de todo. Entonces le comenté la idea que tenía de publicar mis cuentos. Y me dice, sí, ¿por qué no? Publicalos. Bueno, le digo, cuando tenga 10 cuentos terminados, me voy a poner en campaña para publicarlos. Bueno, tendría más o menos 7 u 8 cuentos publicados y casualmente en el lugar donde yo estaba viviendo, en ese departamento, tenía que buscar un editorial, porque ya estaba con el firme propósito de publicarlo. Y encuentro un libro que había ahí, también de cuentos, y miro la editorial y era Editorial Duncan. Bueno, yo ya había buscado infructuosamente dónde publicarlo, en qué editorial en Argentina, y me encontré con la barrera o con el impedimento de que las editoriales más conocidas no editan o no toman trabajos de escritores prácticamente anónimos, como lo soy yo o lo era yo en ese momento más que ahora. No había una editorial que tomara mi publicación. Para esto yo seguía escribiendo hasta que terminé los 10. Cuando encuentro esta editorial Duncan, me pongo en contacto, empezamos a tener un ida y vuelta de preguntas y respuestas y me llena su perfil. Es como que me satisfacen lo que ellos me responden. Entonces decido publicar con ellos mi antología. Para esto, mi antología no tenía título todavía. ¿Qué título le ponía? Porque no era una novela a la que yo podía referirme sobre un tema, sino que eran cuentos de distintas temáticas. Entonces me enfoqué en el sueño que yo tenía, que era publicar la antología. Y los sueños, yo me refiero a ellos como algo que hay que perseguir. Porque los sueños, si uno se enfoca y se dirige y se planifica y los persigue, estoy convencida que a la larga se cumplen. A mí me pasó, en muchísimas cosas en mi vida me pasó de perseguir sueños y conseguirlos, cumplirlos. Viajar, por ejemplo, como les conté el otro día en el video de La vida es un viaje, mi sueño de conocer Europa, bueno, cuando era más joven, el sueño de tener una familia, bueno, tantas cosas se pueden soñar, ¿no? Tampoco tener grandes ambiciones, siempre ser medida con los sueños. Y yo creo que soñar no cuesta nada, soñar es gratis justamente. A veces cuando yo digo esto hay gente que me dice, a mí no me pasa eso. ¿Y por qué no te pasa? Y porque yo quiero tener esto, quiero lograr esto, quiero ir allá, quiero... Bueno, si vos te enfocás en varios sueños a la vez, es muy difícil que se te den todos juntos. Lo importante es enfocarse en un solo sueño y hacia ahí dirigirse. Después descubrí que eso que uno aplica se llama ley de atracción. Yo no lo sabía y yo lo apliqué toda mi vida eso.
la ley de atracción. Enfocarme, por ejemplo, cuando yo deseaba conocer Europa, París, porque mi sueño era París, estar en París, yo me veía en París. Yo estaba debajo de la Torre Eiffel. Y bueno, creo que esa es una manera, ¿no?, de ir hacia ese sueño. Entonces, al buscar un título para esa antología, dije, los sueños, pensé para mí, no tienen límites, no tienen barreras, no tienen fronteras. Entonces le puse justamente sin límites, porque sirve para todo. Bueno, ¿qué pasó con Sin Límites? En enero terminé de cerrar mis conversaciones con la editorial y recibo los ejemplares los primeros días de febrero. Cuando recibo los ejemplares, yo estaba con mi nieta Sara, bueno, ahora ya se borró la foto, que es una de las mujeres que viven acá conmigo en Coronel Suárez, la hija de mi hija, y juntas abrimos la caja con los libros y yo le saqué una foto a ella con este libro. Bueno, descubro también que había una página de fans de un actor, después me voy a referir a eso, y le cuento a la administradora que dentro de esta antología hay un cuento que se llama Ojos Negros, que quizá les interese a sus miembros. Entonces ella me contesta y me dice, sí, mandame la foto de la tapa que la vamos a publicar. Entonces le mando la foto y me dice, bueno, escribí el texto que vos quieras. Entonces escribo más o menos, no recuerdo muy bien, le puse, chicas, esta es la foto de la tapa de mi nueva antología, quizá les interese, adentro hay un cuento que se llama Ojos Negros, que está inspirado en el protagonista de una novela. Bueno, yo ahí después les voy a contar todo el resto. Automáticamente, las páginas de fans de este actor tomaron la tapa, la fotografía de este libro, de esta tapa, y la publicaron en toda Latinoamérica. Inmediatamente se viralizó de tal manera que eso fue más o menos el 2 o el 3 de febrero que yo publico la foto en Argentina. Y el 4 de febrero me llega un mensaje, ya no recuerdo, donde hay un link en el que yo entro en ese enlace y está todo escrito en turco. No entiendo nada y lo único que alcanzo a leer es mi nombre, María Cristina Dazus, y sigo bajando por ese link y aparece en tamaño grande la tapa de mi libro. Yo me quedé helada porque en ese momento yo no sabía manejar las redes sociales para nada, no tenía ni idea, así que me cayó, no sabía qué hacer, si ponerme contenta, si estaba todo mal. Bueno, inmediatamente me empezaron a llegar mensajes de éxito, de amor, de optimismo, de felicitaciones, en todos los idiomas. Fue una cosa increíble, maravillosa, muy nueva para mí, muy movilizante, que hasta el día de hoy no ha parado y que agradezco todos los días a Dios y a todas las que me escriben,
porque me llenó tanto eso, me hizo tanto bien, me acompañó por este nuevo camino que yo había emprendido del mundo de la escritura. Bueno, después de eso llegó el momento de la presentación oficial del libro acá en mi ciudad, en la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Fue un momento muy lindo, muy grato, rodeada de mis afectos, de mis amigos, de mis conocidos y del público que es amante de la literatura y de la cultura y del arte en general. Así que fue un momento muy lindo e inolvidable que pasé. Después de eso volvió a salir en los portales turcos las fotos de ese día, porque claro, yo las publiqué y aparecieron en los portales. Fue también otra vez muy movilizante. En abril tuve la satisfacción de ser invitada por la editorial a participar en la Feria Internacional del Libro que se realiza todos los años en Buenos Aires. Esto fue en el año 2016. Bueno, el estar es la Feria Internacional del Libro más grande de Latinoamérica de escritores de habla hispana. Así que estar ahí una hora entre tantos y tantos escritores de todos los países latinos fue una experiencia increíble, mágica. Además de estar en contacto con el público que venía, que pasaba, que quería saber qué era lo que yo presentaba, fue hermoso, la verdad que lo tengo en mi corazón. Y después de eso, después de esa presentación, recibo una felicitación de la Embajada de Turquía por esta publicación. Así que bueno, fue todo muy gratificante, muy agradable, más que agradable. Fue momentos que fui viviendo con mucha emoción y me llenaron el alma de caricias. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles los momentos que ustedes se toman para escucharme y para verme. Quizá a veces me explayo demasiado, pero bueno, así soy yo. Así que bueno, gracias por estar siempre ahí. Después les voy a contar la historia de Ojos Negros, porque también tiene una historia muy particular. Gracias.